Congresista Otárola. Sí, presidente, y vamos a hablar con la tranquilidad del caso. Este informe es un monumento a lo que no se debe hacer, es un pisoteo al Estado de Derecho, dirigido por un presidente que lo único que se ha presentado es la persecución política, que ha destruido la Comisión Fiscalizadora, por un presidente que se ha prestado al juego político y que esta Comisión de Fiscalización la ha convertido en Comisión Nadine Heredia. Le debe dar vergüenza lo que ha hecho usted. ¿Por qué? ¿Quería ganarse alguito, una candidatura quizá? ¿Está haciendo méritos para volver a su antiguo partido del fujimorismo, presidente? Un esperpento de informe, un mamarracho de informe. Y de acuerdo a el término mamarracho está en la Real Academia de la Lengua. El término mamarracho. Segundo minuto de interrupción. Tiene dos acepciones. Una, un documento sin pies ni cabeza, un desbarajuste de documento, y en la otra acepción, ¿no?, la posición de alguien sin personalidad, que actúa con odio, con rencor, y que obviamente está actuando con villanía. No nos vamos a prestar nosotros, presidente, a esta persecución política, porque es una grave afrenta a la democracia de un parlamento que en este tema está demostrando no ser democrático. Gracias, congresista Carrillo. Gracias, congresista Otárola. Continúe, congresista Hugo Carrillo. Voy a culminar, señor presidente, recomendando al presidente de la Comisión de Fiscalización que haga todo el esfuerzo. Le hará mucho bien al país saber cómo son los aportes partidarios y efectivamente si se puede sustentar una campaña en rifas, si podemos sustentar en una campaña con reuniones tipo kermés, si podemos sustentar una campaña con recursos que tienen que ser absolutamente aclarados. Le hemos hecho mucho bien, señor presidente, en este Congreso, le hemos hecho mucho bien señalando que, por ejemplo, no se utilicen dádivas en los procesos electorales, pero todavía es insuficiente. Que averigüe, a través suyo le recomiendo al señor presidente de la Comisión cómo se han sustentado las campañas y cómo es posible que con acciones de lavado de activos algunos han sustentado su presencia en el próximo Parlamento Nacional. Le hará mucho bien. Esa será una tarea que le reconoceremos al señor presidente de la Comisión si se encarga que la evaluación, la investigación sea ejercitada. Para concluir, que sea ejercitada a todos los partidos políticos, porque tenemos que limpiar esta lacra, señor presidente. Tenemos que hacer que el Parlamento sea honorable. Tenemos que hacer que no haya una sola mancha. Tenemos que hacer que no hayan investigaciones de la DEA que nos hacen mucho daño. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Molina tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el informe, señor presidente, efectuado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, hay una serie de incongruencias, señor presidente. Y primero, quiero señalar que estas agendas o estas anotaciones, señor presidente, son pruebas ilícitas. Estamos hablando, señor presidente, porque estas agendas han sido sustraídas, han sido robadas. Y esta no puede ser considerada como una prueba contundente. Señor presidente, nosotros cuestionamos este informe final de esta comisión que simplemente se ha dedicado a hacer una persecución política a la primera dama. Y eso el pueblo peruano no va a aceptar, señor presidente. Porque hemos escuchado dentro de los considerandos de este informe final, donde se menciona una serie de cuentas bancarias. Pero ¿dónde están los montos? ¿Dónde están los montos, señor presidente? Si en la agenda se menciona que hay más de 3 millones de soles
¿Dónde están? ¿En qué cuenta están esos 3 millones? Por favor, señor presidente, creo que el trabajo tiene que ser serio. Y en este caso no se puede sorprender, señor presidente, al Parlamento. No se puede sorprender ni mentir. Porque simplemente lo que se está haciendo, señor presidente, acá es mentir. Se da a conocer una serie de cuentas. Pero ¿dónde está? ¿Dónde están los montos, los depósitos? Y si nosotros hacemos una investigación, señor presidente, simplemente acá no hay ninguna relación. Se dice que en la cuenta de Nadine, ¿dónde están los millones? ¿Quién me puede decirme en qué cuenta están los 3 millones? Simplemente, señor presidente, esto es una falacia. Es una mentira más, señor presidente. Nosotros rechazamos de plano, señor presidente, estas acusaciones sin fundamento. Señor presidente, por ende, esta acusación simplemente tiene carácter político. Una comisión fiscalizadora que simplemente ha usado recursos del Congreso de la República y no hay resultados positivos. No hay resultados, señor presidente. Continúe. Señor presidente, ¿cuánto se ha gastado? 14 millones. ¿Para qué? Este informe final, señor, prácticamente es un informe que no sirve para nada. Porque todo esto, señor presidente, se viene investigando en el Ministerio Público. ¿De qué cosa nueva estamos hablando en este informe, señor presidente? No hay nada de nuevo. Simplemente se redunda en los mismos hechos que todos ya habían manifestado. Nosotros a través de la prensa ya nos habíamos informado de las cuentas existentes, de los depósitos, pero no son depósitos, señor presidente, millonarios, de 8 millones, de 23 millones, señor presidente, que creo que es natural ese tipo de depósitos y cuentas que se ha recibido en esas cuentas, pero tiene sustento. Por eso, señor presidente, para nosotros es totalmente condenable este informe final que simplemente se ha... Continúe. Sí, señor presidente, le decía, simplemente que este informe final se ha abocado a hacer una cruel persecución. Y eso le digo, señor presidente, ¿por qué? Porque se ha creado una serie de adjetivos desde el inicio de este régimen nacionalista. Que uno recuerda cuando se empieza a decir la pareja presidencial. Claro, ¿por qué se crean esos adjetivos, señor presidente? Porque había temor y miedo de una lideresa como es Nadine Heredia, que ha calado en el pueblo peruano. Pasarán los años, el pueblo va a reconocer y recordará del gran trabajo nacionalista, de las obras, de los programas sociales. En conclusión, señor presidente, nosotros rechazamos este informe final. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el colega Omar Chejade, se lo permite, presidente. Doctor Chejade, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, solamente para hacer una tingencia de carácter legal, de carácter penal. No es cierto que los documentos que sean sustraídos necesariamente son prohibidos o no tienen eficacia legal. Esto ya quedó demostrado en la Corte Suprema en el caso de Montesinos, en el tema de los Vladivideos, porque se decía, la parte de la defensa, sobre la famosa teoría del fruto del árbol envenenado, es decir, como el árbol está envenenado, los frutos también están y no tiene eficacia legal. No es así, porque la Corte Suprema en su momento zanjó el asunto cuando señaló en pleno jurisprudencial que sobre el principio de ponderación de intereses, es decir, ¿qué bien jurídico penalmente tutelado tiene más valor? La sociedad, la lucha contra la corrupción,
en la lucha contra el lavado de activos o una simple, reprobable como no, pero simple sustracción de bienes muebles que son finalmente audios, videos o documentos. Evidentemente lo primero tiene mucho más jerarquía constitucional y jerarquía penal. Por lo tanto, no es cierto que... Otro minuto, adelante. Entonces, no es cierto, presidente, lo que ha dicho mi colega, el congresista Molina, que la sustracción de pruebas no tienen eficacia legal. Repito, esto ya quedó zanjado por la Corte Suprema ya por los albores del año 2005-2006, cuando se dijo que se zanjaba a través del principio de ponderación de intereses. El bien jurídico penalmente tutelado mayor es el que prevalece por el bien jurídico penalmente tutelado de menor jerarquía. Y por lo tanto, si está de por medio la sociedad, si está por medio la lucha contra la corrupción, si está de por medio la lucha contra el lavado de activos o el narcotráfico, ese delito o ese bien jurídicamente penalmente tutelado tiene mucho más jerarquía que una simple sustracción de bienes muebles, que es reprobable, cómo no, pero que se prefiere el primer bien jurídico penalmente tutelado. Por lo tanto, no es cierto que no tengan eficacia jurídica. Eso es todo, presidente. Es una tingencia simplemente de orden de carácter penal. Gracias. Puede hacer uso de su tiempo, congresista Becerril. Gracias, presidente. Yo quisiera iniciar, presidente, recordando que en este mismo escaño, hace más de 2 años, mostramos lo que ahora está demostrando el fiscal Juárez Atoche. Mostramos ese organigrama de esa organización criminal que estamos hablando. La única diferencia es que en esos entonces, presidente, si me deja hablar el borrachito. Señores congresistas, estamos guardando mutuo respeto en un tema que es bastante confrontacional. Voy a solicitar que se mantenga ese respeto para concluir bien nuestra legislatura. Es una invocación que les hago. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Y decía, cuando dije que la señora Nadine Heredia era cabecilla de una organización criminal, en lo único que me equivoqué respecto a lo que está concluyendo el fiscal Juárez Atoche, es que también el que está comprendido como cabecilla de esa organización criminal es también el presidente Ollanta Humala. Entonces, presidente, a los amigos que ahora no dejan hablar, les quiero hacer recordar que deben tener un poquito de vergüenza cuando todos formaban el séquito tras de la señora Nadine, cuando a ustedes mismos les engañaba diciendo las agendas no son mías, las agendas son truchas, no reconozco las agendas como mías. Se burló de ustedes, se burló del Parlamento, se burló del país, del Poder Judicial. Pero finalmente, como nada es oculto, ahora ya sabemos perfectamente que hay indicios más que razonables para decir que efectivamente formó esa organización criminal para poder hacer varias cosas. Entre ellas, presidente, había dinero que llegó desde el año 2000, dinero sucio del chavismo, y también llegó dinero de la corrupción, dinero de OAS y de Odebrecht. Pero ¿cómo iban a hacer aparecer ese dinero? Dinero negro, dinero ilegal. Para eso hizo 4 contratos inicialmente. Un contrato con Centros Capilares de su socio y también ahora en el penal, Martín Belaúnde Locio. Y también fue un contrato simulado. También hizo otro contrato por cientos de miles de dólares con la empresa Palma Aceitera del señor Martín Belaúnde Guzmán. Pero como había tanta plata y no sabía cómo blanquearla, también la señora Nadine Heredia firmó otro contrato simulado
Continúe. Calla pues, enano. Presidente, en ese caso del Daily Journal, finalmente dice que escribió artículos que nunca fueron publicados y por eso le pagaron $113.000. En el caso, presidente, de Centros Capilares, que también pagó más de $100.000, una empresa que nunca funcionó en el país, nunca funcionó un solo día. Es más, quedó con deudas para pagar el teléfono, pero la señora Nadine supuestamente lo pagó. Pero, presidente, acá tenemos pruebas nosotros. Por ejemplo, acá también, como parte del dinero del chavismo que entró al partido, sí pasó a la cuenta de la señora Nadine, hicieron aparecer acá aportes de los nacionalistas. Por ejemplo, acá dice, Freddy Otárola aportó 55.400 soles en efectivo. Concluya, para concluir. Daniela Bugatás donó 55.400 soles. Pero miren la paradoja, presidente. Son tan, digamos, incapaces que, presidente, hacen un arqueo de ingresos de campaña y ponen 10 personas abonaron exactamente, hasta con céntimos, 55.400. O sea, los 10 aportantes se pusieron de acuerdo para dar esa cantidad. Sin embargo, eso no es todo. Tenemos 19 personas se pusieron de acuerdo para cotizar la suma de 27.700 soles exactamente. Y también tenemos acá 15 personas más aportaron la suma de 13.850 soles. Acá tenemos la forma. Un minuto. Cómo utilizan los que hacen lavado de activos para ingresar el dinero sucio, el pitufeo. Acá, por ejemplo, el 26 de marzo de 2008, el señor Ilán Heredia hace 2 depósitos el mismo día, los 2 por 4.000 soles. El día 14 de abril, igual 2 depósitos por 4.000 soles en el mismo día. Varios depósitos para que la unidad de inteligencia financiera no finalmente lo reporte. Presidente, pero acá hay un tema también que tenemos que poner mucho énfasis. Acá tengo en mi poder, presidente, el dictamen pericial grafotécnico, ya no de la señora Nadine, porque contra su voluntad, a pesar que trató de falsear las grafías para engañar a los peritos del sistema judicial, se determinó que las letras son de ella. Acá tengo, presidente, la conclusión del peritaje que se hace a la letra de la señora Verónica Fanny Mendoza Rich. Minuto. Termino, presidente. Aquella persona que dice supuestamente es moralmente incólume, acá está, presidente, la prueba de que ella también ha sido parte de esa organización criminal y ha escrito en las agendas sumas de dinero. ¿En qué concluye, presidente, este informe? Dice, el examen y análisis de carácter técnico-científico practicado termina verificándose plenas coincidencias gráficas con las muestras de comparación correspondientes a las escrituras de Verónica Fanny Mendoza Rich. Entonces, presidente, creo que si ella dice que es tan transparente, hace tiempo estamos esperando que en forma voluntaria se someta a la pericia grafotécnica. No se cree, pues, presidente, que es la reserva moral del país. Entonces, que lo demuestre. ¿Lo va a demostrar? No, presidente. Nunca en su vida lo va a Minuto. presidente, porque sabe perfectamente que es su letra y sabe perfectamente que es parte de esa organización criminal, presidente. Gracias. Congresista Martín Belaúnde, gracias, congresista Becerril. Martín Belaúnde tiene el uso de la palabra. Gracias.
señor presidente, y gracias para lo que dice en salud, no sé para qué la dice, excepto que estas agendas revelan una extraordinaria salud económica y de ingresos. No voy a entrar en los detalles de todo lo que ha pasado, pero sí debemos hacer por lo menos un análisis sumario de los hechos. ¿De dónde proviene esta investigación? Del descubrimiento y de la revelación de unas agendas que contenían muchísimas anotaciones